En este video hablaremos acerca de las operaciones con arreglos unidimensionales. Como sabemos nosotros, los arreglos se utilizan para almacenar un conjunto de datos. Por lo tanto, es posible y también es necesario leer, escribir, asignar o modificar datos del mismo arreglo. ¿Qué operaciones podemos realizar con los arreglos? Las operaciones que nosotros podemos realizar con los arreglos son las siguientes. La operación de lectura y escritura, la operación de asignación, la operación de actualización, la cual incluye la operación de inserción, la operación de eliminación y la operación de modificación. También tenemos la operación de ordenación y la operación de búsqueda. Para este video solo veremos las dos primeras operaciones, la de lectura y escritura y la de asignación. Ya para los siguientes videos veremos las demás operaciones que se pueden hacer con los arreglos. Empecemos primero con lectura. La operación de lectura. La operación de lectura consiste en leer y asignar un valor a cada uno de los componentes del arreglo. O sea, la operación de lectura significa que una variable tomará un valor que sea ingresado por el usuario. Para entenderlo, veamos un ejemplo. Tenemos nuestro arreglo cuyo nombre es B de índices enteros que van desde el 1 al 7 y este arreglo B almacena valores enteros. La podemos representar de esta manera. Ahora, para hacer la lectura de cada componente del arreglo, lo podemos hacer de esta primera forma. Ponemos el nombre de la operación, que en este caso es leer, ponemos el nombre del arreglo y ponemos el valor del índice al que pertenece el componente. Por lo tanto, esta primera instrucción va a leer el primer valor que está en el componente número 1. Lo mismo podríamos hacer para el componente número 2. Ponemos la operación leer, el nombre de la variable y el valor del índice. Lo mismo sucedería con el valor que se encuentra en el índice 3. Y podríamos seguir hasta el leer B con índice 7. Como ves, esta primera forma realiza 7 instrucciones para poder leer cada componente del arreglo. Pero imaginemos que tengamos un arreglo de 100 elementos. Tendrías que poner 100 veces leer para poder hacer la lectura de todos los componentes del arreglo. Entonces, ¿cómo sería una segunda forma para hacer la lectura de cada componente del arreglo? La segunda forma es usar un siglo que se llama repetir. Y la forma de hacerlo sería poner repetir con y desde 1 hasta 7. 1 representa el valor del primer índice y 7 representa el valor del último índice. E i es una variable que nos va a ayudar a realizar el proceso de repetir. Luego ponemos la instrucción leer, también ponemos el nombre del arreglo y dentro de los corchetes ponemos la variable i. Ahora, ¿cómo entendemos esta instrucción? Volvamos a leer la instrucción repetir con i desde 1 hasta 7. Esta instrucción nos dice que i va a tomar como primer valor el 1. Luego i va a tomar el valor de 2. Luego i va a tomar el valor de 3 hasta que i tome el valor número 7. Entonces, en esta instrucción con índice i, el primer valor que va a tener i es el 1. Por lo tanto, esta instrucción sería leer B1. Ahí estaría leyendo el primer componente. De una vez que ya hizo la lectura del componente número 1, ahora el valor de i va a tomar el valor número 2. Entonces la operación sería leer B2 y leería el valor que existe en el componente número 2. Esta operación se va a repetir hasta que i valga 7. Leer B7 y va a leer el valor del componente que se encuentra en el índice 7. Ahora veamos la operación de escritura. La operación de escritura se debe escribir el valor de cada uno de los componentes.
Esta operación de escritura expresa la necesidad de que nosotros podamos visualizar el valor que tiene una variable. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que tenemos el mismo arreglo que vimos en el ejemplo anterior, la cual, como observamos, es un arreglo de enteros con índices también enteros, que va desde el 1 hasta el 7. Entonces, ¿cómo realizamos la operación de escritura? Lo mismo que en la operación de lectura se tiene dos formas. La primera forma es poniendo la operación escribir el nombre y entre corchetes el valor del índice. Por lo tanto, si ponemos escribir B con índice 1, estamos haciendo referencia al primer componente de nuestro arreglo. Lo mismo sucedería con escribir B con índice 2, escribir B con índice 3, hasta escribir B con índice 7. Ocurre lo mismo que en el anterior caso. Si hacemos de esta forma, tendríamos muchas operaciones escribir y sería muy tedioso codificar todas estas operaciones. Por lo tanto, existe una forma que es usando el siglo repetir. Repetir con i desde 1 hasta 7. Recordemos que esta acción hacía que i primero tome el valor de 1, se ejecuta tal operación, luego retorna i que ahora toma el valor número 2, se ejecuta la operación, luego i tomaría el valor número 3, se ejecuta la operación hasta que i tome el valor número 7. Entonces, en esta segunda forma ponemos repetir con i desde 1 hasta 7 y luego ponemos la operación que es escribir el nombre del vector y entre corchetes la variable i. Como ves, es la misma forma que la operación de lectura. Simplemente acá cambia el nombre de la operación. Ahora veamos la operación de asignación. En la operación de asignación no es posible asignar directamente un valor a todo el arreglo, sino que se debe asignar el valor deseado a cada componente. Digamos que la operación de asignación es una manera diferente que se utiliza para que una variable reciba un valor de forma directa sin intervención del usuario. Veamos cómo podemos realizar la operación de asignación. Por ejemplo, si queremos que el primer componente de nuestro arreglo se le asigne el valor número 4, entonces pondríamos de esta manera el nombre del vector entre corchetes el valor del índice al que queremos asignarle el valor y ponemos después de esta flechita dirigida hacia la izquierda el valor número 4. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero asignar al componente número 5 del arreglo el valor número 10? Entonces pondría de esta manera el nombre del vector entre paréntesis al índice al que quiero acceder, la flechita dirigida hacia la izquierda, que es la flecha de asignación, digamos, y a la derecha ponemos el valor que queremos asignar. Ahora, si yo quiero poner el valor 16 en el componente número 7 de nuestro arreglo, sería de esta manera: B con índice 7 y asignamos el valor 16. Ahora volvamos a leer lo que nos decía al comienzo la operación de asignación. En general, no es posible asignar directamente un valor a todo el arreglo, sino que se debe asignar el valor deseado a cada componente. Es precisamente lo que hemos hecho acá, es asignar un valor a cada componente. Ahora te preguntarás, ¿se podrá usar el ciclo repetir en la operación de asignación? Pues sí se puede usar. Veamos qué sucede si usamos el siglo repetir para nuestro arreglo. Ponemos repetir con i desde 1 hasta 7. Esta operación ya lo conocemos de los ejemplos anteriores. Y la operación que realizaríamos es la siguiente: hacer que el vector con el índice i tome, por ejemplo, el valor número 0. Entonces, ¿qué sucedería si yo hago esta operación? La primera acción que haría es ponerle ahí el valor número 1. Por lo tanto, ingresa a realizar la acción hacer B1 y a ese componente le asigna el valor 0. Por lo tanto, el componente número 1 del arreglo tomaría el valor 0. Luego se vuelve a repetir y ya no valdría 1, sino valdría
2. Ingresa la operación hacer B con índice 2 y le vuelve a asignar el valor 0. Por lo tanto, el valor del arreglo B también acá sería 0. Y así se repetiría hasta que I tome el valor de 7. B con índice 7 también se le asignaría el valor 0. Entonces, si hacemos esto para cada componente de nuestro arreglo, nos quedaría de la siguiente manera. Todos los componentes de nuestro arreglo tendrían el valor número 0. Esta operación de asignación usando repetir no es muy común. Mayormente se suele asignar a cada componente del vector cierto valor, como hicimos en esta primera forma. Mayormente se suele realizar de esta forma y no usando la acción repetir. Ya lo veremos más adelante con un ejemplo que relacione a las tres operaciones que hemos visto hasta ahorita: lectura, escritura y asignación, y la codificaremos para ver y entender mejor de cómo funcionan estas operaciones. Ya para el siguiente video veremos el resto de operaciones que falta por ver, que son la de actualización, ordenación y búsqueda. Así que los espero para el siguiente video.